Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a Escuela para Ovejas. En el día de hoy vamos a estar haciendo la continuación de las lecciones que estábamos trabajando sobre Génesis. Esta vez vamos a trabajar el capítulo 3, es decir, la caída. Bien, para eso lo primero que vamos a hacer en este caso, y les recuerdo que es simplemente una idea para trabajar con los niños, y en este caso yo diría que fueran niños pequeños, es una idea que te puede servir de ayuda. Vos podés tomarla, podés adaptarla, podés sacar algunos elementos de estas ideas que voy a estar proponiendo o de este tipo de planificación que voy a estar proponiendo, o simplemente puedes tomarla entera, hacerle las adaptaciones que quieras. En este caso lo que vamos a hacer es, si estamos en una escuelita, estamos en el templo, en la iglesia o en algún salón especial para eso, en un aula, vamos a observar lo que hay a nuestro alrededor que sean elementos de peligro, es decir, enchufes, luces, interruptores de luces, pueden ser las perillas de la cocina si estoy cercano a ese lugar. Y bueno, y vamos a ver también, por ejemplo, que podemos llevarle tanto fotografías como podemos hacer que ellos mismos toquen esos sitios o esos lugares, ¿no? También puede ser la imagen de un semáforo, un cartel que diga pare, ese tipo de cosas. Bien, y esto va en la creatividad de cada maestro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener en este caso algunos niños y a estos niños les vamos a preguntar, bueno, ¿qué sucede cuando yo presiono el botón de apagar y encender la luz muchas veces? Bueno, ellos van a poder responder que se puede quemar la bombilla o bueno, que deja de funcionar, ese tipo de cosas. También si meten los dedos en el enchufe van a sufrir las consecuencias, sobre todo, bueno, en lugares donde no deben. Si dejan encendida la hornalla del gas, puede ser que haya una pérdida de gas muy grande, o en su defecto puede suceder algo malo. Y así sucesivamente. Si ellos cruzan en rojo, puede ser que pase un auto por encima. Por lo tanto, hay ciertas señales de alerta. Para esto es necesario que el niño se dé cuenta de que hay ciertas cosas que él puede y no puede. O es decir, más bien, puede hacer todas, pero ¿debe hacerlas? Bien, y hasta ahí es la intención de nuestra reflexión, es decir, nuestro tema introductorio o reflexión primaria, digamos. Lo que vamos a hacer es reflexionar sobre aquellas cosas que el niño puede hacer, pero que si las hace va a sufrir alguna consecuencia, o sea, va a tener alguna consecuencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que reflexionen sobre eso, justamente. Bien, y para eso nosotros vamos a hablar, bueno, Dios también nos dejó ciertas alarmas o ciertas señales que nosotros podemos, digamos, de alguna forma podemos decirles, bueno, avanzamos, nos quedamos o vamos hacia adelante. Y bueno, ¿y cuál es en este caso el manual que nos da la opción de seguir, avanzar, estarnos quietos, prestar atención? Bueno, eso es la Biblia, siempre y cuando aquellas cosas que sean aprobadas en la Biblia son aquellas que nosotros podemos llevar adelante o cumplirlas. Y aquellas cosas que están aprobadas por Dios. Y solamente se puede aprender leyéndolas. Bien, vamos a ver un ejemplo en este caso. El ejemplo en el cual nosotros nos vamos a estar basando para esto va a ser el de Génesis capítulo 3. Y para eso, bueno, vamos a hablar de la caída. Específicamente, yo ahora lo voy a leer. Vamos a leer el capítulo 3, porque la vez pasada estuvimos trabajando con el capítulo 1 y 2, es decir, la creación de Adán y Eva. Pero ahora vamos a hablar de la caída. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, yo no voy a leer todo el fragmento, pero ustedes sí lo van a leer y vamos a ir poniendo tonos diferentes de voces para que los niños capten las ideas que son las esenciales. Por ejemplo, cuando la serpiente inicia el diálogo, con que Dios os ha dicho. Bueno, también puede ser, y vio Eva que era árbol bueno y codiciable para alcanzar la sabiduría, o cosas así. Bueno, ustedes lo pueden hacer con toda la gestualidad posible, subiendo y bajando los tonos. Que no sea una lectura monótona, porque si no, hasta uno mismo se aburre. Entonces, luego de que leemos la historia, le preguntamos a los niños, bueno, ¿qué les parece esta historia? ¿Qué puede tener de interesante aquí? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes eran las personas que estaban involucradas ahí? ¿Qué sucedió con estas personas? ¿Quiénes los engañaron? ¿Quiénes los engañaron? ¿A quién engañaron? ¿A Eva primero? Bueno, ¿a Adán? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué resolvió Dios luego de que se enteró? Luego de que sucedió todo esto. ¿A quiénes aplicó el castigo? Les aplicó a los tres. ¿Cuáles eran esos castigos? ¿Sí? Y esto es importante, que ellos vean también cuáles eran esos castigos. Vemos que el castigo de la serpiente, arrastrarse de por vida, comer del polvo de la tierra y ser enemiga de la mujer. Y también vemos que ella también iba a ser derrotada por la simiente de la misma mujer, ¿no? Y ahí vemos el otro castigo, el castigo para Eva, el castigo para Adán. El castigo para Adán, en este caso, era trabajar con el sudor de su frente, con mucho esfuerzo para conseguir el pan de día a día, ¿no? O sea, con mucho sacrificio trabajar para conseguir el sustento. Y el castigo para Eva fue, con dolor darás a luz, ¿no? Y tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Y también dice que tu descendencia será enemiga también de la serpiente, o sea, y la serpiente te herirá en el talón y tú le herirás en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Es muy importante que ellos sepan esos tres castigos para la siguiente parte. Luego de que nosotros hagamos, hablemos, hayamos hecho referencia a toda la historia, vamos a ir directamente, bueno, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué Dios le dice esto a Eva? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios los castigó? ¿Dios era un Dios malo? Si vimos en las lecciones anteriores que Dios era un Dios bueno, que era un Dios creador, que era un Dios amoroso, bueno con su creación. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, y ahí entraría la parte de, bueno, que ellos hagan ese enlace. Habían cosas que ellos podían y les estaba permitido hacer en ese huerto, pero habían cosas que no podían hacer. Como por ejemplo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y quién les hizo codiciar eso? La serpiente. Habría que ver en este caso que la serpiente les dijo, se presentó y le habló a Eva. Por lo tanto, la figura de la serpiente representa a una personalidad. Y les explicamos que esa personalidad, esa persona, es el diablo. Entonces, que la convenció en este caso a Eva de que comiera de ese fruto. Y bueno, y vemos ahí que es importante que ellos sepan estas cosas, o sea, que tengan en orden todas estas cosas. Es decir, primero, que sepan que, bueno, que cuando Dios les pregunta, los interrumpe, le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Le pregunta qué sucedió, cómo te enteraste de estas cosas, aunque Dios ya sabía que Adán había hecho eso, que había comido del fruto prohibido, ¿no? Entonces su pregunta es un tanto retórica, ¿no? ¿Comiste del árbol? Yo ya sabía que Adán lo había hecho. Y bueno, y Adán, ¿qué es lo que hace? Le echa la culpa a la mujer. Y la mujer, ¿qué es lo que hace? Le echa la culpa a la serpiente. Y bueno, y ahí es cuando Dios da los castigos. Bueno, así como Dios imparte esos castigos, de esa misma forma actúa con nosotros cuando nosotros tenemos la libertad de hacer las cosas que están bien y las cosas que están mal, porque ellos eran libres de andar en ese lugar.
tenían la libertad de comer o no el fruto, pero lo que debían de hacer era obedecer y no comerlo, como Dios les había mandado. Entonces, esa es la idea que es interesante que les llegue a ellos, que ellos tienen la libertad, Dios nos da libertad, nosotros no somos robots, pero si hacemos las cosas que están bien, vamos a tener consecuencias buenas, y si hacemos las cosas que están mal, vamos a tener consecuencias malas, como por ejemplo esos castigos que Dios le dio, y también que fueron derivados a toda la humanidad, y no solo eso, sino que fueron expulsados del jardín del Edén, de ese lugar precioso en el cual había todo tipo de plantas, todo tipo de animales. Y en esto los gurises pueden, incluso los chiquilines, los estudiantes, los niños, no sé qué es lo que van a tener, pueden ir y observar o pensar en aquellas cosas hermosas que Dios creó en la naturaleza y que ellos tienen a su vista. Pueden reflexionar en aquellas cosas hermosas que Dios creó, en aquellas cosas muy bonitas que Dios hizo, y también, bueno, la tarea que Dios les dejó de cuidar a los animales, de cuidar la naturaleza, de cuidar el medio ambiente, de relacionarse, porque por algo Dios no hizo solamente a Adán, sino que también le dio una ayuda idónea, es decir, le dio una compañera, una contraparte, alguien que lo ayudara y que lo acompañara. Entonces, es importante que los niños también reflexionen sobre eso, o sea, sobre eso de estar acompañados, de tener una relación con el medio y con las personas que estamos a nuestro alrededor y ser agradecidos por esas personas y bueno, y no echarle la culpa como hizo Adán a Eva en este caso, y sino asumir las responsabilidades y pedir perdón a Dios. ¿Cómo sabemos que Dios no solamente fue muy bueno en este caso? Porque Dios le dio el perdón. Y ahí les explicamos qué sucedió con Eva, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Dios aún así en el castigo había sido bueno? Por uno de los castigos que Dios le dio a Eva, y si ellos estaban atentos, que puede ser que alguno conteste como puede que no. Les explicamos. Bueno, Dios le dijo a Eva que ella iba a sufrir dolores cuando dé a luz, pero que su simiente, su semilla, de su descendencia, iba a salir alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y eso significa que la iba a derrotar a la serpiente. ¿Y quién es esa persona? Esa persona es Jesús. Pero les explicamos que Eva sería como la muchos hijos después, abuela, digamos, de Jesús. Y que Jesús es quien habría derrotado a Satanás. Y que si nosotros miramos a Jesús, Jesús es el que nos puede dar el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es el representante de todos los seres humanos. Jesús, así como fue Adán el representante de todos los seres humanos y él fracasó porque él desobedeció, él pecó, él también comió del fruto, el otro representante, que sería Jesús, sí fue perfecto en obediencia y hizo todo lo que Dios quería, fue sin pecado. Y sobre él, Dios, él decidió llevar sobre él todo el castigo que merecíamos a causa de esa caída, de esa desobediencia de Adán. Porque a causa de esa desobediencia de Adán, todos recibimos esa herencia de pecado. O sea, todos somos pecadores, todos desobedecemos a Dios en algún momento, en algún punto. Y eso es importante que ellos lo sepan. Y a causa de esa herencia que nosotros recibimos, todos merecemos el castigo de Dios, que es estar separados de Dios por siempre. Pero Jesús nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener acceso y estar con Dios por siempre. Solamente mirándolo a Él y aceptando el regalo de la salvación. ¿Cómo aceptamos el regalo de la salvación? Creyendo en Él. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar con los gurises, con los chicos. Bien. Y esto es lo que nosotros tendríamos que tener para cerrar la lección. Pero si ustedes quieren aplicar algunas otras ideas con los niños, por ejemplo, acá tenemos algunos juegos que yo también he seleccionado
de una página que les voy a estar dejando el link ahí en la descripción, que me encantan las ideas que salen en esa página porque tiene muchísimas lecciones que pueden servir de ayuda para todo este tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, una de las ideas es un juego que ellos pueden incluso hacerlos en equipos o individuales. Dos chicos, uno en un extremo, el otro en la otra, sujetan una cuerda que no quede tirante, sino que quede floja, y hacen en forma de serpiente o de víbora. Entonces los chicos tienen que saltar por encima de la serpiente sin tratar sin pisar, ¿no? La cuerda en este caso. Entonces pisan ahí, saltan y le tienen que esquivar. Si pisan, pierden. La siguiente dinámica también es un juego que ellos la pueden aplicarla antes, pueden aplicarla después. Eso va a libertad de cada maestro. Por ejemplo, Yo Robot, ¿sí? Se llama la dinámica. Por ejemplo, hay una persona que es la que inicia el juego. En este caso recomiendo que sea primero el maestro y después, si quieren, pueden seleccionar a alguno de los chicos que tenga ganas y habilidades para hacer esto, que no tampoco requiere mucho, es solamente repetir, como en el caso del juego de Simón dice. Bueno, en este caso, robots, todos son robots. Siéntense, robots, levanten una mano, levanto la otra mano, me río, doy una vuelta, y así. Ellos tienen que hacer todas las instrucciones que les da la persona que está, digamos, hablándole a los robots. Pero bueno, después reflexionamos de que ellos no son robots, de que ellos pueden reflexionar y, bueno, ellos saben y deciden también. Dios le dio esa facultad de decidir qué es lo mejor y de discernir qué es lo mejor y qué es lo que no pueden hacer. Y que si hacen ciertas cosas van a tener ciertas consecuencias o no. Otra de las dinámicas es con este juego que les voy a estar dejando también en la descripción el link por si les interesa mirar. Vieron, esto necesitan un dado en este caso, que eso sí lo pueden sacar de cualquier parte de internet, sino también les voy a estar dejando el link cómo hacer uno. Y bueno, ellos arrojan el dado y donde les toque ellos tienen que ir avanzando. Pero si les toca en una de las escaleras, en este caso, ellos pueden avanzar al siguiente y así ir avanzando hasta llegar hasta el final. Que en este caso irían hasta el árbol. Sí, Adán y Eva hasta el árbol. En este caso es lo que ellos no deberían haber hecho, pero bueno. Es un juego. Ellos de ahí de esta manera pueden aprender lo que hizo Adán y Eva y cómo llegaron a esas consecuencias. Para la siguiente idea también tengo otra de las ideas, que ellos pueden construir con sus manos, elaborar un collage en el cual ellos mismos elaboren el árbol de cómo se imaginan que sería el árbol de la ciencia del bien y del mal, o pueden hacer uno que sea del árbol de la vida, que también estaba en el huerto. Para eso les recomiendo que ustedes hayan trabajado previamente la lección anterior, o por lo menos hayan leído el capítulo anterior que habla sobre el árbol que estaba en el medio del árbol de la vida y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, y estas han sido todas las dinámicas que les puedo ofrecer. Espero de verdad que les haya gustado y que les sirvan todas estas ideas que a mí me sirvieron muchísimo para trabajar en la escuelita dominical. Sin más, me despido y les agradezco muchísimo que puedan mirar mis videos si les sirve, o quieren saber alguna otra cosita, o tienen alguna consulta, o tienen alguna duda o alguna sugerencia. Háganmelo saber en los comentarios, o si no, en mi Instagram, La Ruta. Les mando un beso grande para todos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a todos. Chao.